Querida, deja que yo vista a tu hija hoy. Le traje un vestido hermoso, especialmente para ella, dijo mi mamá horas antes de la boda de mi hermana. Asentí, solo para mantener la paz, y dejé que mi hija se fuera con ella. Pero cuando llegaron a la fiesta, mi corazón se detuvo. Mi hija iba vestida como empleada de limpieza. Llevaba un delantal, una falda oscura y una blusa blanca sin gracia. En el delantal, con letras discretas, estaba bordado, equipo de limpieza. Aurora se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó en voz baja. Mamá, ¿por qué todos se están riendo de mí? Miré a mi madre con frialdad. Ella, sin inmutarse, respondió. Tiene que aprender desde pequeña cuál es su lugar. Y su lugar es limpiando. No dije nada. Solo grabé todo, cada palabra. Luego tomé a mi hija en brazos y me fui. Horas después, hice lo inimaginable. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si les gustó esta historia, suscríbanse y denle like al video para conocer las próximas. Me llamo Camila Esteban, tengo 34 años, soy arquitecta y vivo en Valencia, España. Crecí en una familia donde la apariencia siempre fue más importante que la verdad. Mi papá, Lorenzo, era un hombre amable, pero débil. Mi mamá, Estela, una mujer obsesionada con el control, siempre elegante, con palabras dulces que escondían su frialdad. En nuestra casa, ser perfecta no era un logro, era una obligación, vestir impecable, sacar las mejores notas, casarse bien. Cuando me divorcié, me convertí en una vergüenza. Cuando tuve a mi hija Aurora sola, fui la mancha en el buen nombre de la familia. Aurora tiene 6 años. Es mi razón de vivir. Dulce, curiosa, sensible, con una luz en los ojos que nadie debería apagar. Desde que nació, mi prioridad ha sido protegerla, incluso de su propia abuela. La relación con mi madre, que ya era tensa, se volvió aún peor. Mi madre nunca ocultó su decepción por mis decisiones. Sus ataques siempre venían disfrazados de ironía y acompañados de una sonrisa fría. Yo aguantaba por Aurora, para que al menos sintiera que tenía una familia, aunque solo fuera una fachada. Mi hermana Verónica era todo lo contrario a mí, la hija obediente, bella, sumisa, la favorita. Estaba a punto de casarse con Javier Monteverde, hijo de una familia tradicional de Sevilla. Para mi madre, era la boda perfecta, su oportunidad de relacionarse con un apellido de prestigio. Nos invitaron sin ganas, solo por compromiso. Se notaba que éramos una obligación, no una elección. Días antes de la boda, mi madre insistió en que ella misma elegiría la ropa de Aurora. Dijo que enviaría el atuendo adecuado. Cuando llegó la caja envuelta en papel de seda, venía con una nota que decía: para que no llame demasiado la atención el día de la boda. El día de la ceremonia llegamos temprano al salón, un lugar imponente, decorado con un lujo casi sofocante. Aurora llevaba un abrigo claro y se veía hermosa. Mi madre se ofreció a prepararla personalmente y dejó claro que se encargaría de todo. Yo, ocupada con los preparativos junto a Verónica, acepté. Confié en ella, aunque me costara. Después de una hora, regresé al salón principal creyendo que encontraría a Aurora con los demás niños. Pero entonces, escuché risas. No eran risas de juego, eran burlas. Cuando me acerqué, vi a un grupo de niños señalándola y riéndose de su ropa. Aurora estaba ahí, parada, confundida. Llevaba una falda oscura, una blusa blanca sencilla y, encima, un delantal de encaje con la palabra empleada bordada en letras pequeñas, pero claramente visibles. Sentí que el estómago se me revolvía. Esa era la ropa que mi madre eligió para mi hija, un uniforme, un disfraz de servidumbre. No tenía nada de infantil ni de festivo. Antes de que pudiera reaccionar, escuché su voz, fuerte y seca, resonando en todo el salón. Está lista para el trabajo. Su lugar es limpiando el piso, ¿verdad, querida? Mi corazón se aceleró. Eso no era una broma, era una humillación pública. Y mi hija, con apenas 6 años, era el blanco. Aurora me miró y trató de sonreír, esperando mi aprobación, sin entender del todo lo que pasaba. Me hervía la sangre.
Se escucharon algunas risas ahogadas. Las copas tintineaban al fondo. Y, una vez más, el silencio cómplice se apoderó de la familia. Mi padre bajó la mirada. Verónica fingió no escuchar. Javier se veía incómodo, pero no dijo ni una palabra. Las amigas de mi madre rieron discretamente. Yo ardía por dentro. Esa humillación fue la gota que derramó el vaso. Caminé hacia Aurora, me arrodillé frente a ella y le sostuve el rostro con ternura. «Estás hermosa, mi amor», le susurré, tragándome el nudo en la garganta. La tomé en brazos, me giré hacia mi madre y con voz firme le dije: «Esta vez te pasaste de la raya». Ella ni siquiera parpadeó. «No hice nada malo, Camila. Solo fue para que no olvide cuál es su lugar en esta familia», dijo con la calma de quien cree tener la razón. En ese momento lo supe. No iba a callar más. No permitiría que mi hija creciera creyendo que valía menos. No volvería a tragarme insultos disfrazados de tradición. Mi madre había tocado lo más sagrado que tengo. Y lo iba a pagar. La venganza comenzaba ahí. Fría, lenta, implacable. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Música, brindis, sonrisas. Por dentro, todo en mí ardía. Aurora se quedó sentada a mi lado, más callada de lo normal, con la mirada baja y sus deditos jugando con la orilla de la servilleta. Intenté mantener la calma, sonreírle, distraerla con pequeños gestos, pero la herida ya estaba hecha. Mientras tanto, mi madre paseaba entre los invitados como si nada, como si fuera dueña del mundo, sin una pizca de remordimiento. En un momento, Verónica se acercó a nuestra mesa. Vestida de novia, hermosa, impecable, pero con duda en la mirada. «Y Camila, yo», empezó a decir, pero no pudo terminar. Me puse de pie. «Si viniste a disculparte por ella, no hace falta. Ya quedó claro de qué lado estás». «No es eso. Yo no sabía. Mamá dijo que Aurora ayudaría a repartir los recuerdos, algo simbólico. No sabía nada del atuendo». La miré a los ojos. Tal vez realmente no sabía. Tal vez ahora lo sabes. Y si te quedas callada, es porque lo apruebas. Verónica bajó la mirada, sin decir una palabra más. Luego se alejó, arrastrando su vestido sobre el mármol del salón. Más tarde, mi padre se acercó con 2 vasos de jugo en una bandeja. Se sentó a mi lado con su sonrisa tímida de siempre. «Tu madre se pasó de la raya, lo sé». «¿Y qué vas a hacer al respecto, papá?». Me miró sorprendido, como si esa pregunta nunca se le hubiera ocurrido. Luego suspiró y murmuró: «Siempre ha sido así. Fuerte. Es controladora, pero es su forma de amar, una forma distorsionada. Tal vez eso no es amor, es crueldad». Aurora apoyó su cabecita en mi hombro. Estaba cansada, callada, y eso me dolió más que cualquier insulto dirigido a mí. Me levanté de la mesa, tomé mi bolso y miré a mi alrededor. La fiesta apenas comenzaba, pero para mí ya había terminado. «Vámonos a casa, hija». Mi padre intentó decir algo, pero lo callé con la mirada. Salimos del salón sin despedirnos de nadie. Ya en el coche, de regreso a casa, Aurora por fin habló. «Mamá, ¿hice algo mal?». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Nunca, mi amor. Eres perfecta. Quien está mal es tu abuela, y no voy a dejar que te vuelva a hacer daño». Ella asintió suavemente y se quedó dormida en el asiento trasero. Cuando llegamos, la acosté con cuidado, le quité ese uniforme cruel, lo doblé con rabia y lo escondí en el fondo de un cajón. El delantal, con la palabra empleada bordada, lo rompí en pedazos. Esa noche, escribí un correo corto y directo para mi madre. «Te pasaste de la raya. Nunca más vistas a mi hija. Nunca más la uses para alimentar tu ego. Y si te atreves a hacer algo parecido, no solo me alejaré, lo contaré todo». Lo envié, cerré la laptop y dormí. A la mañana siguiente, desperté con 3 llamadas perdidas de mi madre, una de Verónica y un mensaje de voz de mi padre. No escuché nada.
No en ese momento. Esa semana me desaparecí. No contesté llamadas, no respondí mensajes. Me concentré en Aurora y en el trabajo. Hasta que, 5 días después, encontré un sobre bajo la puerta de mi apartamento. No tenía remitente. Adentro había una foto. Era Aurora, en la boda, sentada en la mesa. El delantal era visible. Su rostro, triste. Al reverso, una frase escrita con la caligrafía elegante de mi madre. Todo esto, algún día, te enseñará a ser fuerte, como yo lo fui. Sostuve la foto por largos minutos. Sentía la sangre latir en mis sienes. Mi madre no sentía remordimiento. Sentía orgullo. Y eso era lo que lo hacía todo aún peor. Era imperdonable. Era hora de actuar. No con gritos. No con escándalos. Sino con la precisión de alguien que tiene algo mucho más valioso que proteger, el futuro de su hija. El sobre con la foto no me dejaba en paz. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, lo suficientemente visible como para recordarme quién era realmente mi madre. Aún así, una parte de mí seguía buscando una razón, una explicación, algo que justificara su comportamiento. Pero no había justificación. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Era Javier, el esposo de mi hermana. Contesté con desconfianza. Camila, perdona que te llame así, yo necesitaba hablar contigo. ¿O sobre qué? Sobre lo que pasó. Yo lo vi todo. Estaba cerca cuando tu madre le hizo eso a Aurora y, desde entonces, no he podido quitármelo de la cabeza. Su tono era sincero, nervioso, pero directo. ¿Y qué quieres, Javier? ¿Que acepte unas disculpas? No. Quiero ayudarte. Hizo una pausa. Verónica está destrozada. Siente que fue ciega, que debió haber hecho algo. Y, tu padre habló conmigo. Me dijo que tiene documentos, cartas, pruebas de cosas que tu madre te hizo a ti. Se detuvo un segundo antes de agregar. Y al papá de Aurora. Me quedé al borde del sofá, sorprendida. ¿Cómo que pruebas? Y dijo que lo guardó todo, pero que nunca tuvo el valor de usarlo. Pero ahora, después de lo que le pasó a Aurora, quiere dártelo. Mi corazón se aceleró. Esto no era solo sobre mi hija. Era sobre años de silencios. Sobre heridas antiguas. Quedamos de vernos el fin de semana siguiente en una cafetería discreta, en el centro de la ciudad. Fui sola. Aurora se quedó con una amiga. Cuando Lorenzo llegó, traía una carpeta delgada en las manos, los ojos bajos, la culpa pesando sobre sus hombros. Camila, dijo mientras se sentaba frente a mí. Debí haber hecho esto hace años. Abrió la carpeta y sacó una carta. El papel estaba amarillento. La caligrafía elegante de mi madre. Era una carta anónima enviada al jefe de mi exmarido. Insinuaba que era inestable emocionalmente e inapropiado para puestos de liderazgo. 2 meses después, lo despidieron. Había más cartas. Correos con los directores de la escuela de Aurora. Mensajes donde mi madre cuestionaba los méritos de su propia nieta, insinuando que venía de una familia disfuncional. Intentos de impedir premios. De manchar reputaciones. Cerré los ojos. El dolor era insoportable. Pero, junto a él, creció una claridad fría. Mi madre no solo me rechazaba. Quería borrar mi existencia. Anularme. A mí y a mi hija. ¿Por qué guardaste esto? Pregunté. Porque, en el fondo, sabía que algún día necesitarías verlo. Necesitarías saber que la culpa nunca fue tuya. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez, mi padre estaba ahí. Presente. Humano. ¿Qué piensas hacer con esto? Preguntó en voz baja. Tomé la carpeta con las manos firmes. Aún no lo sé, pero se acabó el tiempo de la sumisión. Ahora me toca a mí mover las piezas. Él asintió lentamente. Esa noche lo releí todo. 1, 2,
3 veces. Era como repasar una vida de agresiones sutiles, camufladas en gestos aparentemente civilizados. Pero ahí, en el papel, tomaban forma. Tenían peso. Mi hija dormía en la habitación de al lado, tranquila, en paz. Y supe que, desde ese momento, haría lo que fuera necesario para asegurarme de que nunca más cargara con un peso que no le pertenece. Mi madre iba a entender, de una vez por todas, lo que significa enfrentarse a la mujer que intentó borrar. En los días siguientes, algo dentro de mí cambió. Seguía sintiendo dolor, sí. Pero ya no era un dolor que me paralizaba. Era un dolor que me empujaba hacia adelante. Ya no estaba dispuesta a fingir que todo era normal, que mi madre era solo una mujer difícil. Era abusiva. Y había permitido que eso contaminara mi vida y la de mi hija por demasiado tiempo. Empecé a organizar los documentos. Los fotografié. Los guardé en lugares seguros. Programé una cita con un abogado especializado en derecho familiar. No quería demandar a mi madre. Al menos, no todavía. Pero quería entender todas mis opciones. Asegurarme de que, si se atrevía a acercarse a Aurora otra vez, pudiera impedirlo legalmente. Mientras tanto, el silencio de mi madre era. El silencio de mi madre era ensordecedor. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Como si todo estuviera bajo control. Como si supiera que, como siempre, yo terminaría cediendo. No tenía idea de en quién me había convertido. Esa misma semana, recibí un mensaje de voz de Verónica. Corto. Vacilante. Y Camila, por favor. Necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes, yo ya no puedo seguir callada. Nos encontramos 2 días después en un café pequeño y discreto. Verónica estaba demacrada, con los ojos rojos y las manos temblorosas. ¿Qué pasó? Pregunté directamente. Tardó en responder. Finalmente, dijo. Mamá está yendo demasiado lejos. ¿O apenas te das cuenta? Balbuceó. Pensaba que era normal, que solo quería lo mejor para nosotras. Pero después de la boda, después de lo que le hizo a Aurora, empecé a ver las cosas con otros ojos. Y encontré algo. Sacó de su bolso un cuaderno viejo. Era mío. Lo reconocí de inmediato. Un diario que llevaba cuando era adolescente. Siempre creí que lo había perdido. ¿Y ella guardó esto? Susurré, tomando el cuaderno. Y lo leyó. Anotó cosas. Marcó páginas. Comentarios en los márgenes. Como si estuviera coleccionando cada error, cada miedo mío. Lo abrí al azar. En la página donde escribí sobre mi duda entre estudiar arquitectura o arte, había una nota de ella. Claro que elegiría la opción más inestable. Siempre buscando llamar la atención. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora? Porque vi lo mucho que te destruyó. Y ahora estoy empezando a entender que las dos fuimos manipuladas toda la vida. Verónica bajó la mirada. Y tuve que ver el rostro de Aurora, confundida, triste, para despertar. Y quiero cambiar. Quiero reparar aunque sea un poco. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Dentro hay una carta manuscrita de mamá. Iba a enviarla a la escuela de Aurora. La abrí con manos temblorosas. Otro intento de desacreditarme. Decía que yo no tenía estabilidad emocional. Que Aurora vivía en un ambiente inestable. La detuve. Miré el sobre, mi nombre escrito con esa caligrafía que conocía desde siempre. Y entonces lo sentí. Basta. Esa noche reuní todo. La carpeta con las pruebas de mi padre. Las anotaciones en mi diario. La carta interceptada por Verónica. Encendí mi computadora y escribí un correo. Destinatarios, mi madre. Mi padre. Verónica. Javier. Un grupo cerrado, pero esencial. Asunto, la verdad sobre Estela. Describí con detalle todo lo que había vivido. Las manipulaciones. Los abusos.
Los sabotajes. Adjunté los archivos escaneados y cerré con una frase. Ustedes pueden fingir que esto no existe, pero yo no voy a seguir fingiendo que formo parte de una familia que me eligió como chivo expiatorio. Se acabó. Ahora soy yo quien elige. Y yo elijo la verdad. Presioné enviar. Cerré la laptop. Respiré hondo. Por primera vez en años, sentí que el aire entraba en mis pulmones con libertad. Su propia decisión. Voy a divorciarme de tu madre, dijo, con voz firme. Ya hablé con el abogado. También estoy cambiando mi testamento. Lo miré en silencio. Por primera vez, Lorenzo estaba tomando el control de su vida. Ella ya no controlará ni mi nombre, ni mis bienes, ni mi memoria. No supe qué decir al principio. Durante años lo vi someterse a cada capricho de mi madre, mirar hacia otro lado cuando yo más lo necesitaba. Pero ahora estaba aquí, enfrentándola. ¿Estás seguro de esto? Y más que nunca. Suspiré. Va a intentar darle la vuelta. Siempre lo ha hecho. Él asintió. Pero esta vez no la voy a dejar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esto. El correo que envié había sido el inicio de algo más grande. Un fin. Pero también un nuevo comienzo. Ha sido más ligera. No perfecta, no sin heridas, pero libre. Mi madre no volvió a buscarme. Ni una llamada, ni un mensaje. Su silencio fue su última jugada, pero esta vez no me dolió. Me liberó. Verónica y yo nos hemos acercado más. No hay un lazo perfecto entre nosotras, pero estamos reconstruyendo algo sincero. Mi padre está aprendiendo a ser un hombre sin la sombra de Estela y, por primera vez, a ser un abuelo presente para Aurora. Y yo sigo adelante. Aurora ríe más, duerme tranquila. Y cada vez que la veo jugar, sin miedo, sin esa sombra de duda que yo conocí desde niña, sé que todo valió la pena. No me vengué con odio. Me vengué con la verdad. Y esa ha sido mi mayor victoria. Pero quería escribirte esto. No para justificarme, sino para que sepas que siempre creí que hacía lo correcto. Tal vez fallé. Tal vez fui demasiado dura. Pero así fue como aprendí a sobrevivir. Y así te crié. No espero que entiendas, pero quiero que sepas que, aunque no lo parezca, siempre quise lo mejor para ti. No supe amarte de otra forma. No hubo disculpas reales, solo una especie de confesión fría, sin rastro de arrepentimiento. Doblé la carta con calma y la guardé en un cajón. No porque necesitara conservarla, sino porque me recordaba algo importante. Yo ya no era la niña que buscaba su aprobación. Mi vida seguía. Aurora y yo estábamos bien. Y al final, eso era lo único que importaba. Pero quiero que sepas que leí todo lo que escribiste. Cada palabra. Como quien camina entre las ruinas de una casa que creía firme y descubre grietas que nunca quiso ver. Pasé la vida obsesionada con mantener una imagen de perfección, de control, de respeto, y en el camino lastimé a muchas personas. Te lastimé a ti. Sé que jamás volveré a ser parte de tu vida como antes, pero si algún día hay aunque sea un pequeño espacio para un arrepentimiento sincero, permíteme estar ahí. Dile a Aurora que es valiosa, que es luz. Que el error fue mío. Estela. Cerré la carta y respiré hondo. No lloré. No grité. Solo sentí. Quizá el perdón no llegue con grandes gestos. Quizá llegue en silencios llenos de comprensión. No sé si algún día la perdonaré, pero al menos reconoció su culpa. Y por ahora, eso es suficiente. Una noche de primavera, me senté con Aurora en el jardín. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban y los grillos llenaban el aire con su canto. Mamá, ¿crees que la abuela es mala persona? Me quedé pensando un momento antes de responder. Creo que la abuela hizo cosas malas, pero tal vez esté intentando aprender. Como hacemos todos cuando nos equivocamos. Aurora asintió tranquila. Entonces, espero que aprenda. Pero no quiero volver a usar ese delantal feo. Solté una risa baja.
Y nunca más, mi amor. Nunca más. Y miré al cielo. Porque ahí, entre las estrellas, estaban las raíces que había cortado y las alas que ahora estaba cultivando. Para mí. Para ella. Porque la verdadera venganza fue esta, la libertad de ser quienes somos. Sin miedo. Sin cadenas. Sin vergüenza. Y, por fin, respirar.